La vida humana es un torbellino de distracciones, una sucesión incesante de responsabilidades, placeres efímeros y crisis inesperadas que, con demasiada frecuencia, nos desvían de las verdades fundamentales que cimientan nuestra existencia. En medio de este caos, existe una realidad constante e inmutable: la presencia y el propósito soberano de Dios. La narrativa bíblica y la experiencia espiritual universalmente atestiguada convergen en la idea de que hay ciertos imperativos existenciales, pilares de la relación entre el Creador y la criatura, que el ser humano, por mucho que lo intente, nunca podrá ignorar por completo sin enfrentar consecuencias profundas, ineludibles y de naturaleza existencial. No se trata de dogmas menores, ni de reglas transitorias de una religión específica, sino de los cimientos mismos sobre los que se construye una vida con significado, propósito y, en última instancia, paz duradera. Estos cimientos definen nuestra realidad y nuestro destino. Deja tu like, suscríbete y comparte. Comencemos. El siglo XXI, con su ritmo frenético y su saturación informativa, ha exacerbado el problema de la distracción. La tecnología, que prometió conectarnos, a menudo nos aísla, creando burbujas de realidad personalizadas que refuerzan la ilusión de la autosuficiencia y la insignificancia de lo trascendente. El entretenimiento se ha convertido en una anestesia constante contra el dolor de la pregunta existencial. En este contexto, la voz de Dios no se ha silenciado, sino que se ha vuelto más sutil, requiriendo un esfuerzo consciente de escucha que pocos están dispuestos a realizar. La humanidad, en su búsqueda de la utopía material, ha intentado activamente desterrar a Dios del dominio público, relegándolo a un hobby de fin de semana o a una reliquia histórica. Sin embargo, la historia demuestra, una y otra vez, que cuando el hombre intenta borrar a Dios, lo único que logra es escribir una historia de vacío y tiranía en su lugar. Estos pilares son inherentemente intrusivos e insistentes. No esperan ser invitados a nuestra conciencia, sino que se imponen a ella a través de la realidad misma. El intento de ignorarlos es, paradójicamente, un acto consciente, una negación activa que consume una enorme cantidad de energía psicológica y espiritual, dejando a su paso un vacío palpable y una sensación de desasosiego. Es la lucha perpetua y agotadora entre el espíritu humano que instintivamente busca la verdad trascendente y el yo egoico que se aferra tercamente a la comodidad momentánea de la ilusión y la autosuficiencia. A través de las Escrituras, a través de la providencia divina que orquesta los eventos de nuestra vida, y a través de la voz interna que muchos llaman conciencia o el imago Dei, imagen de Dios, incrustada en nuestra alma, Dios se asegura de que tres realidades cruciales permanezcan constantemente accesibles y, por ende, imposible de ignorar de manera definitiva, sin pagar un alto precio espiritual, emocional y relacional. La primera de estas realidades ineludibles, aquello que Dios nunca permitirá que ignoremos, es la realidad de su soberanía y existencia. En un mundo que promueve activamente el secularismo radical, el agnosticismo intelectual como posición cómoda o una espiritualidad difusa y egocéntrica que convierte al yo en su propio objeto de culto, el ser humano es constantemente desafiado a negar, o al menos a minimizar y privatizar, la existencia de una autoridad suprema, un creador trascendente que está por encima y es anterior a toda la realidad material. Sin embargo, la negación de Dios no es simplemente un error filosófico, es una empresa existencialmente insostenible porque la evidencia poderosa e inconfundible de su soberanía y existencia está intrínsecamente tejida en la tela misma del ser individual y del universo entero. La necesidad de un primer motor inmóvil, de una causa no causada, sigue siendo la respuesta más racional y coherente al misterio de la existencia. La existencia de Dios, por lo tanto, no es una creencia opcional que pueda ser relegada a la esfera de lo privado, como un pasatiempo o una preferencia personal. Es una verdad objetiva y ontológica que se manifiesta de manera doble en dos escenarios principales y complementarios: el macrocosmos, el universo observable, y el microcosmos, el diseño interno
y la experiencia humana. El orden, la complejidad fractal y la majestuosidad abrumadora del universo atestiguan de manera irrefutable la necesidad de un diseñador y sustentador. La ciencia moderna, lejos de refutar, a menudo subraya la precisión insólita de las leyes físicas que rigen el cosmos, la perfección matemática de las constantes universales, la afinación precisa del universo para permitir la vida, el principio antrópico, y la danza precisa y predecible de los cuerpos celestes, desde las galaxias hasta los átomos. Todo clama por una inteligencia, un poder y una voluntad que trascienden la materia y el azar ciego. La naturaleza, en su vastedad inconmensurable y su detalle microscópico, es un sermón continuo que se predica a sí mismo. El intento de ignorar a Dios choca inevitablemente con la realidad de un atardecer que nos detiene por su belleza, con la incomprensible vastedad del cielo nocturno, con la fragilidad milagrosa de un bebé recién nacido, o con la comprensión intelectual del concepto de infinito. Estos momentos son interruptores del ego. Detienen la rutina y fuerzan una pregunta fundamental que la mente humana no puede eludir. ¿De dónde viene todo esto? ¿Qué poder inmaterial y eterno sostiene este cosmos y le imparte su ley? El ateísmo debe intentar explicar la existencia, el orden y la belleza sin recurrir a una causa suficiente. Una empresa intelectualmente extenuante que deja al alma vacía. La negación es una forma de protesta, no de paz. Más allá de la belleza, la soberanía de Dios se revela en la inmutabilidad de la ley natural. Las leyes de la física, la química e incluso las leyes de la lógica y la moralidad no son arbitrarias. Son expresiones del carácter ordenado de Dios. Intentar vivir contra la ley de la gravedad o contra la ley de la moralidad tiene consecuencias predecibles. El hecho de que el universo sea cognoscible y que la razón humana pueda descifrar sus patrones no es un accidente, sino la huella de un creador racional que ha infundido su lógica en su creación. La física cuántica, con sus misterios, solo profundiza la reverencia por una realidad que desafía nuestra intuición materialista, obligándonos a considerar una dimensión de la realidad que trasciende lo visible. La evidencia de la soberanía de Dios es aún más íntima y menos evitable, manifestándose en el diseño interno del ser humano. Existe una sed intrínseca en el alma, una incurable sed de trascendencia, un vacío con forma de Dios, como lo describió el filósofo Blaise Pascal, que ninguna posesión material, ningún logro profesional, ninguna relación humana y ningún placer sensorial puede llenar de manera permanente. Esta inquietud fundamental, esta búsqueda incesante y a menudo angustiosa de significado, propósito y un hogar espiritual que ha atormentado a la humanidad desde el inicio de los tiempos, es la prueba interna e irrefutable de que estamos hechos para algo más grande y eterno que nosotros mismos. La persona que ignora a Dios se siente perpetuamente incompleta, buscando llenar el infinito con lo finito, una ecuación condenada al fracaso. Además, la conciencia moral es otro testigo insobornable de la soberanía divina. La voz interna que opera no solo en la reflexión, sino en la inmediatez de la acción, que discierne entre el bien y el mal, que juzga nuestras acciones y que clama por una justicia que a menudo no se encuentra en los tribunales humanos. No es simplemente un subproducto de la evolución social o de la cultura. Es, más bien, un eco persistente e ineliminable de la ley divina, la lex aeterna, grabada indeleblemente en el corazón del hombre, tal como lo afirma la tradición bíblica y filosófica. Cada vez que decimos, esto está mal, estamos reconociendo la existencia de un estándar de lo correcto que trasciende nuestras propias opiniones. El intento de negar la moralidad objetiva conduce a la anomia y a la disolución social, y el vacío dejado por la ética trascendente es rápidamente ocupado por la voluntad de poder o la ideología. Ignorar la soberanía de Dios es el equivalente a vivir en un universo sin ancla moral ni mapa de navegación, donde el yo individual y sus cambiantes deseos se convierten en la única autoridad. Un Dios pequeño, caprichoso y defectuoso sentado en un trono precario. Las sociedades y los individuos que han intentado este experimento de autonomía absoluta
han descubierto, una y otra vez, que la ausencia de un Dios soberano y trascendente conduce inevitablemente al caos moral, a la desesperación existencial y a la opresión del débil por parte del fuerte. Dios nos permite la libertad de dudar y cuestionar, pero nunca nos da la comodidad de una ignorancia completa o permanente de su realidad, porque ha sembrado semillas de su existencia en cada fibra de la creación y en cada alma humana, haciendo que su presencia sea un hecho inescapable. A lo largo de la historia personal de cada individuo, la vida presenta crisis, momentos de profunda debilidad, pérdidas devastadoras y puntos de inflexión que rompen violentamente las ilusiones de autosuficiencia y control. Estos eventos fuerzan al individuo a mirar más allá de sí mismo, a reconocer la existencia de una fuerza o poder mayor que está, fundamentalmente, en control de la trama de la vida. La enfermedad terminal, la pérdida inesperada de un ser querido, el fracaso profesional que desmantela la identidad construida sobre el trabajo, son todos llamados de atención y megáfonos de Dios. Son eventos que nos recuerdan su trono y nuestra radical dependencia. Por mucho que nos esforcemos en construir narrativas de autonomía total y control, Dios se manifestará poderosamente en las rupturas de esas narrativas, obligándonos a confrontar el hecho de su primacía. La segunda verdad ineludible que Dios nunca permitirá que ignoremos es la realidad de nuestra fragilidad y necesidad de redención. El concepto de la perfección humana por medios propios, el mito de que el progreso científico o social eventualmente eliminará todo mal moral, es una quimera moderna y una de las ilusiones más peligrosas que el ser humano puede albergar. La Biblia, y de manera más inmediata la experiencia humana diaria con el sufrimiento y la maldad, nos confrontan con la cruda y persistente realidad de nuestra imperfección moral, que la tradición judeocristiana llama pecado, o más precisamente, una inclinación fundamental, inclinatio ad malum, hacia la autosuficiencia, el egoísmo y la desobediencia, una condición que nos separa de la santidad y pureza de Dios y nos condena a una existencia rota. La fragilidad no es solo una debilidad, sino una desviación de nuestro diseño original. Intentar ignorar o minimizar esta fragilidad moral es el origen de gran parte de la miseria humana a nivel interpersonal y global. Cuando ignoramos nuestra profunda necesidad de redención y cambio interno, nos volvemos expertos en la autojustificación, intentamos racionalizar nuestros propios errores y fallas. Proyectamos sistemáticamente la culpa en los demás, el mecanismo de Adán y Eva, la mujer que me diste, y nos volvemos incapaces de la verdadera, honesta y dolorosa autoevaluación que es necesaria para el crecimiento. El orgullo es el mecanismo de defensa supremo y el muro más alto que construimos contra el reconocimiento de la fragilidad. Nos vestimos con títulos académicos, logros profesionales, estatus social y posesiones materiales, creando una armadura ilusoria de poder que intenta desesperadamente negar la verdad de que somos criaturas limitadas, temporalmente efímeras y moralmente comprometidas. El orgullo es la negación de la necesidad, la mentira de que podemos salvarnos a nosotros mismos. Es la raíz de la soberbia, que no solo nos distancia de Dios, sino también de la auténtica conexión humana basada en la humildad y el reconocimiento mutuo de la imperfección. Dios se asegura de que no ignoremos esta verdad fundamental al permitir que experimentemos las consecuencias naturales, psicológicas y sociales de nuestras elecciones. El dolor emocional que causamos a otros, el remordimiento que corroe el alma en la soledad de la noche, la sensación de vacío espiritual que a menudo acompaña al éxito logrado con medios injustos o deshonestos. Estas son las manifestaciones ineludibles de la ley moral en acción y del principio de causa y efecto. La experiencia del mal en el mundo, tanto el que sufrimos a manos de otros como, crucialmente, el mal que cometemos, nos recuerda que hay algo fundamentalmente y profundamente roto en el tejido del mundo, y de manera más íntima, dentro de nosotros mismos. Las cárceles, los hospitales psiquiátricos, los divorcios y las guerras son monumentos constantes a la incapacidad humana de vivir a la altura de su propio ideal moral. Deja tu like, suscríbete y comparte.
La fragilidad no es solo moral, es también, y quizás más obviamente, existencial. Somos seres finitos, limitados y sujetos a las leyes biológicas con una esperanza de vida que, aunque se extienda, siempre tiene un límite definido. La muerte es el recordatorio definitivo, el maestro más poderoso y el ecualizador social que Dios utiliza para destruir la ilusión de que somos eternos, de que podemos autocrearnos o de que podemos controlar nuestro destino final. La muerte toca a todos, sin distinción de riqueza, poder, filosofía o juventud. Es la gran lección que Dios usa para desmantelar la arrogancia humana. La contemplación honesta de nuestra propia mortalidad, el hecho ineludible de que seremos olvidados y dejaremos de existir tal como somos ahora, es el despertar que fuerza la pregunta espiritual más urgente. ¿Qué sigue a esto? ¿Cuál es el significado profundo de esta breve y turbulenta existencia? El miedo a la aniquilación y, al mismo tiempo, el deseo inherente, inextinguible y radical de trascendencia son los mecanismos psicológicos que Dios usa para forzarnos a buscar una solución a nuestra fragilidad, una redención que somos inherentemente incapaces de proporcionar por nosotros mismos. La filosofía existencialista, en su honestidad brutal, ha confrontado este vacío, pero solo la fe ofrece una respuesta que trasciende la desesperación. La necesidad radical de redención no es ignorada por el Creador. Es respondida por Dios de la manera más dramática, histórica e ineludible, a través del sacrificio vicario de su Hijo, Jesucristo. El cristianismo, en su esencia, no es una mera filosofía ética, una colección de ritos o un conjunto de normas sociales elevadas. Es la confrontación histórica y cósmica con el evento de un Dios que se hace carne, encarnación, para rescatar a la humanidad de su propia fragilidad moral y existencial. El mensaje de la cruz es tan radical, tan ofensivo al orgullo humano, pues implica la incapacidad de salvarse a sí mismo, y tan absolutamente central a la historia, que se hace imposible de ignorar en el panorama de la civilización occidental y global. La cruz representa la máxima expresión de dos atributos divinos que de otra forma parecerían incompatibles. La justicia de Dios, el costo total del pecado y de la fragilidad debe ser pagado, y su amor incondicional, el ofrecimiento de su propia vida para pagar ese costo en nuestro lugar. Dios ha puesto el remedio a nuestra fragilidad tan al frente de la historia humana, que el ser humano debe, de alguna manera, tomar una postura respecto a ello. Incluso la negación del mensaje de la cruz, su rechazo o su burla, es un reconocimiento implícito de su existencia, su radicalidad y su poder de interpelación ineludible. El hombre debe justificar por qué no necesita el sacrificio, lo que lo obliga a confrontar su propia insuficiencia. La cruz es el punto de quiebre donde la soberanía de Dios y la fragilidad humana se encuentran, ofreciendo la posibilidad de la reconstrucción interior. La tercera realidad, y quizás la más urgente y práctica para la vida diaria, que Dios nunca permitirá que ignoremos, es la realidad del amor y la relación con el prójimo. La esencia de toda la ley divina y de la enseñanza profética, resumida de manera magistral por Jesús, se reduce a un doble mandamiento: amar a Dios con todo el ser y amar al prójimo como a uno mismo. Mientras que la primera realidad, soberanía, se refiere a nuestra posición y deuda con el Creador, y la segunda, fragilidad, a nuestra posición y condición interna. La tercera se refiere a nuestra posición ante la comunidad humana, que es el campo de pruebas práctico y visible de nuestro carácter, nuestra fe y nuestro nivel de redención. No podemos amar a un Dios invisible si ignoramos al hermano visible. El ser humano, por diseño, es un ser social, zoon politikon, como diría Aristóteles, pero con una connotación espiritual. Estamos intrínsecamente diseñados para la relación, para la interdependencia y para la comunidad. El intento persistente de vivir una vida de aislamiento egoísta y de autosatisfacción individualista choca violentamente con la naturaleza misma de nuestra creación. Dios ha ordenado que la plenitud, la alegría y la realización del ser humano se encuentren no en la acumulación solitaria de bienes, poder o conocimiento,
sino en el acto de dar, servir, compartir y sacrificarse por los demás. El amor al prójimo, por lo tanto, no es simplemente una sugerencia piadosa, una norma cultural de buena educación o un ideal utópico. Es un mandato existencial y un mecanismo de supervivencia espiritual. Su transgresión trae consigo una miseria inmediata, profunda y autoimpuesta, que se manifiesta como soledad, vacío y culpa. El individualismo radical, promovido por la cultura contemporánea, es una patología espiritual que desintegra el tejido del alma. Dios se asegura de que no ignoremos la necesidad de amar y de relacionarnos con justicia, compasión y generosidad de varias maneras claras: la empatía y el diseño interno. A pesar de la caída moral, la empatía innata no ha sido completamente erradicada. Cuando presenciamos el sufrimiento de un inocente, la injusticia flagrante o la necesidad desesperada, hay un llamado visceral en el alma, una reacción de incomodidad y un impulso a actuar. Esta brújula interna, este sentido de dolor ajeno, es parte del diseño divino que nos orienta hacia la interconexión y la solidaridad. La persona que endurece su corazón ante el sufrimiento debe gastar mucha energía espiritual para silenciar esa voz, un silencio que a menudo lleva a la frialdad emocional. La ley ineludible de la siembra y la cosecha. Las relaciones humanas operan bajo un principio moral y espiritual tan firme como la gravedad. Lo que sembramos en la vida de los demás, indefectiblemente cosecharemos en la nuestra. La mezquindad, la crueldad, el chisme destructivo y la indiferencia vuelven al remitente en forma de soledad profunda, desconfianza generalizada, aislamiento social y hostilidad. Por el contrario, la generosidad, la compasión genuina, el servicio humilde y el perdón construyen un tejido social de apoyo, amor y significado. Intentar ignorar o abusar del prójimo es, en esencia, autodestructivo. La reciprocidad, aunque no siempre inmediata, es una ley cósmica, la presencia de Cristo en el vulnerable. La manifestación más poderosa de esta verdad es que Dios ha decidido manifestar su presencia y su prueba de carácter en el rostro del prójimo, especialmente en el vulnerable, el marginado y el necesitado. Jesús identificó explícitamente al necesitado con su propia persona. De cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hicisteis. El rostro del pobre, del enfermo crónico, del inmigrante desamparado, del prisionero o del oprimido, es el rostro que Dios utiliza para obligarnos a confrontar nuestro egoísmo y nuestra comodidad material. No podemos afirmar amar a un Dios que no vemos mientras ignoramos activamente al hermano que sí vemos. La acción social y la caridad no son opciones accesorias de la vida espiritual. Son su expresión más tangible y obligatoria. El peso insoportable del rencor y la necesidad de perdón, el fracaso en la relación, la traición, el conflicto no resuelto, el resentimiento crónico, es una de las mayores fuentes de dolor, enfermedad psicosomática y miseria existencial en la vida humana. El rencor y la amargura no solo dañan a la persona que fue el objeto de la ofensa, sino que corroen el alma de quien los alberga, convirtiendo el interior en una prisión emocional. Dios no nos permite ignorar la necesidad de la reconciliación y el perdón, porque el peso del rencor es, a largo plazo, insoportable para el espíritu. El perdón, por lo tanto, no es primariamente un acto de bondad hacia el otro, sino un acto radical de autoliberación para uno mismo. La imposibilidad de encontrar paz interna y salud emocional mientras se alberga amargura es el recordatorio constante de Dios de que el camino a la plenitud, la salud y la libertad pasa inexorablemente por la reparación de las relaciones y la liberación de la ofensa. El perdón es la máxima expresión humana de la redención divina. Una cuarta dimensión, intrínsecamente ligada a las anteriores, que Dios nunca nos permite ignorar, es la realidad de una ética trascendente y la necesidad de la justicia. Este imperativo surge de la misma soberanía de Dios, la fuente de la ley moral, y es el catalizador de la redención, la respuesta a nuestra fragilidad moral, manifestándose principalmente en nuestra relación con el prójimo.
el ser humano puede intentar construir sistemas de ética relativos, basados en el consenso social o la utilidad momentánea, pero el alma siempre clamará por algo más firme. La sed de justicia no es una mera preferencia cultural, es una pulsión esencial incrustada por Dios. Cuando presenciamos un genocidio, una corrupción masiva o la explotación de los más débiles, la indignación que sentimos no es solo un sentimiento, sino el reconocimiento instintivo de que una ley superior ha sido violada. A nivel individual, ignorar la ética trascendente tiene un costo devastador. El engaño, la mentira y la manipulación pueden ofrecer ganancias a corto plazo, pero inevitablemente destruyen la confianza, erosionan la propia integridad y conducen a un aislamiento moral. La persona que vive sin ética vive bajo una tensión constante, el miedo a ser descubierto y el peso del secreto. Este castigo interno, el desasosiego del alma culpable, es la herramienta de Dios para forzar al individuo a confrontar el estándar de rectitud que ha violado. La paz solo se encuentra a través del arrepentimiento y la alineación con la ley moral de Dios. A nivel social, la justicia se convierte en el barómetro de una civilización. Las sociedades que ignoran los derechos de los vulnerables, que permiten la acumulación desmedida de riqueza en detrimento de la dignidad humana, o que pervierten la ley para oprimir, están sembrando las semillas de su propia destrucción. Los profetas bíblicos no cesaron de recordar a Israel que la adoración vacía era inaceptable si no estaba acompañada por la práctica de la justicia social. Dejen de hacer el mal, aprendan a hacer el bien, busquen la justicia, reprendan al opresor, defiendan la causa del huérfano, aboguen por la viuda. Isaías 1, 16, 17. Dios usa el sufrimiento de los oprimidos como una sirena de alarma para la conciencia colectiva. La historia, con sus revoluciones y caídas de imperios, es una crónica del juicio de Dios sobre la injusticia. Finalmente, un pilar que se ha vuelto cada vez más urgente en la conciencia moderna y que Dios nunca permite que ignoremos, es la realidad de la mayordomía y la responsabilidad sobre la creación y nuestros talentos. La soberanía de Dios implica que Él es el dueño original de todo. Nosotros, como seres humanos, no somos propietarios absolutos, sino administradores de lo que se nos ha confiado. Nuestros recursos, nuestro tiempo, nuestros talentos, nuestra posición de influencia y, crucialmente, el planeta Tierra. El creciente deterioro ambiental es un recordatorio brutal de que hemos ignorado nuestra función como cuidadores. El mandato original de dominar la Tierra nunca fue una licencia para la explotación destructiva, sino una llamada a la administración sabia y sostenible. La crisis climática, la pérdida de biodiversidad y la contaminación no son solo problemas científicos, son síntomas de una falla moral y espiritual, la negación de la soberanía de Dios sobre su propia creación. Dios nos recuerda nuestra responsabilidad a través de las consecuencias naturales de nuestra negligencia, obligándonos a confrontar el hecho de que el abuso del entorno es un acto de desobediencia y, en última instancia, autodestructivo. De manera más íntima, Dios ha sembrado en cada individuo talentos, dones y un tiempo limitado de vida. La parábola de los talentos es el manifiesto de esta verdad. Seremos llamados a rendir cuentas por lo que hicimos con lo que se nos dio. La vida vivida en la pereza espiritual, la mediocridad autoimpuesta o el uso de talentos para propósitos puramente egoístas genera una profunda insatisfacción interna. El vacío del ocio sin propósito es la herramienta de Dios para recordarnos que hemos sido creados para una misión, para contribuir de manera única al reino y al bienestar de la humanidad. El tiempo es nuestro recurso más limitado, y su mal uso es una ofensa a la generosidad de Dios. La ansiedad por el futuro, la sensación de estar estancado y la falta de realización a menudo son ecos de una mayordomía mal ejercida. La paz interior y el propósito verdadero no se encuentran en la evasión intelectual o emocional de la realidad, la negación, sino en la rendición consciente a la soberanía inquebrantable de Dios, en la aceptación honesta de nuestra fragilidad y la necesidad de su redención ofrecida,
en el compromiso activo, práctico y diario con el amor, la justicia y la compasión hacia nuestro prójimo, en la alineación con la ética trascendente y en la ejecución fiel de nuestra mayordomía. Ignorar estas realidades es un intento fútil de vivir sin gravedad en un universo de leyes inmutables, un esfuerzo condenado que finalmente culmina en la caída, el desorden y el vacío existencial. El camino hacia una vida plena es el camino de la conciencia despierta, que no huye de la realidad, sino que reconoce y honra con reverencia lo que Dios, por amor y por ley, nunca nos permitirá ignorar. Deja tu like, suscríbete y comparte. Hasta la próxima.